Bueno, ya había saludado a muchos de ustedes al comenzar la reunión o al comenzar la sesión de agradecimientos. Quisiera saludar al resto. Hay varios que han llegado. Les agradezco también su presencia. Eh, y en esta oportunidad quisiera compartir un tema que en realidad lo di el día miércoles también. Si hay alguien que se conectó el día miércoles a un grupo que es de unas hermanas que están en Europa, que son latinas. Ahí les pido mis disculpas. Estuve sin el computador y me es complicado. No, no es que no pueda, pero preferí dejar el mismo tema. Además que es un tema que me parece que es adecuado para esta fecha, para inicio de año. Por eso también lo quise repetir. Así que bueno, voy a compartir pantalla, como habitualmente lo hago, y de esa forma ustedes pueden seguir también la lectura, si lo desean, de las citas y versículos. Bueno. mm, Me gustaría hacer una pequeña oración en que se acaba de orar y le agradezco mucho la oración a la hermana Angie, me alegro que haya llegado bien. Eh, una pequeña oración. Padre nuestro, Señor, una vez más pedimos que tú refuerces tu presencia en la limpieza de nuestros corazones y nos habilites, Señor, para entender y asimilar tu palabra y también para compartirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este tema se titula Las acciones, los hábitos y el carácter. ¿Y por qué digo que es un tema adecuado, en realidad en todo momento, a cada instante, a cada segundo, pero tal vez especialmente a inicio de año? Porque suele suceder que cuando comienza el año, uno se hace nuevos propósitos, se refuerza algunas metas o se propone nuevas cosas. Es en realidad un ciclo, aunque es un día común, digamos, en cierta medida, pero como funciona la sociedad en base a este ciclo anual, realmente comienza un ciclo nuevo y eso podemos utilizarlo, ¿cierto?, con buenos propósitos, para plantearnos nuevos desafíos o tal vez reforzar aquellos en que tal vez hemos fracasado o que estamos a medias. Y en ese sentido, quisiera tocar este tema que tiene por fin último la formación del carácter. Bueno, este tema tiene cuatro partes. El primero es la introducción respecto al carácter. Creo que muchos han estado familiarizados con algunas citas que muestran cuán significativo es preocuparnos del carácter. En Joya de los Testimonios, tomo uno, se afirma que un buen carácter es el más precioso, es más precioso que las posesiones mundanales, y la obra de su formación es la más noble a la cual puedan dedicarse los hombres. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que cualquier otra posesión a la cual nosotros podamos aspirar, que nos parezca maravillosa, ¿cierto? No solamente las habituales, que se comentan, ¿cierto? Un vehículo, una casa, a lo mejor incluso que un terreno, ¿m? Que a lo mejor algunas cosas que pueden ser indispensables según la condición en que nos encontremos o nos vayamos a encontrar. Pero por sobre todas ellas, aunque pasemos momentos difíciles, ¿cierto? Como ya vemos que se acerca la crisis y es inminente, la palabra adecuada es inminente, más que cualquier otra cosa que podamos citar de posesión mundanal, el carácter es más precioso. Y fíjense qué categórica esta segunda parte de la cita. La obra de la formación del carácter es la más noble a la cual podamos dedicarnos. O sea, no hay nada más noble que formar nuestro propio carácter. O sea, por lo tanto, esto tiene la mayor prioridad. ¿Cómo se forma el carácter?
Esto en, en palabras muy sencillas, ¿cierto? Se nos dice en la página 356 a la 360 de ese párrafo está, de palabras de vida del gran maestro. Dice, las acciones repetidas forman hábitos. Los hábitos forman el carácter. Y por el carácter se decide nuestro destino para esta vida y para la eternidad. Aquí hay dos conceptos importantísimos. En primer lugar, que el carácter no es una casualidad, ¿se fijan? El carácter es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De los hábitos. Y los hábitos son una consecuencia de qué? De las acciones. Y las acciones, ¿cuándo las hacemos? En cada momento, en cada instante. Cada vez que decidimos, cada vez que respiramos, tenemos la posibilidad de hacer una acción en un sentido u otro. Y por si fuera poco, ¿qué tan importante es el carácter? Ya vimos que es lo más noble, pero además, por el carácter se decide nuestro destino, ya sea para esta vida y para la eternidad. O sea, el carácter decide nuestro destino. Eh, o sea, vamos a ser salvos o nos vamos a perder dependiendo de cómo hayamos cultivado el carácter, de cuánto nos hayamos preocupado del carácter. Porque el carácter no es algo errático, ¿se fijan? No es que alguien lo hereda, no es que en el fondo yo lo obtuve por casualidad o que tuve un golpe de suerte, ¿cierto? O que nací con buen carácter, ¿cierto? Esta persona hoy que buen carácter tiene, nació así. No, el carácter cristiano, ¿cierto? No se hereda, no lo recibimos accidentalmente, lo obtenemos mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. O sea, para obtener un carácter, al final, ¿cierto? Para que crezca día a día, para que vayamos en la senda que transitó el ladrón de la cruz incluso, de proponerse hacer todo bien durante el tiempo que viviera, a él le queda poco tiempo, pero nosotros tenemos mucho más tiempo seguramente, que él. Para lograrlo tenemos que hacer esfuerzos individuales. O sea, fuera la casualidad, fuera la genética, fuera el lugar donde nacimos, fuera nuestro mal o bien pasar económico. Acá lo que cuenta son los esfuerzos de cada uno, realizados por los méritos y la gracia de Cristo. O sea, el carácter no es algo que lo podamos nosotros transformar, lo transforma el Espíritu Santo. Pero para que eso sea efectivo, los esfuerzos, la actitud de esfuerzo por lo menos, la decisión de esforzarnos tiene que ser nuestra. Y qué mejor, ¿cierto?, que comenzar un año con esa actitud, sobre todo si hemos hecho cosas que podemos mejorar, ¿cierto? O cosas en las que hemos fracasado. Cada día tenemos la oportunidad de proponernos que eso quede atrás, que vayamos a la meta, ¿cierto? Que no sigamos con esos pecados, ¿cierto? Con esas deficiencias, esos defectos, con esfuerzo, ¿cierto? Con decisión. Bueno, decíamos que las acciones son las que forman los hábitos. Y qué importancia, fíjense, le dio Jesús a las pequeñas cosas. En realidad, prácticamente le dio más importancia a las cosas pequeñas que a las cosas grandes, porque Jesús nos dijo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, la forma de ser fiel cuando sucedan grandes cosas es ser fiel en lo poco. Y la forma de ser zarandeado,
de caer, ¿cierto? De perderse, de perder la vida eterna, es en lo muy poco ser injusto, pensando que esas cosas no cuentan, pensando que una pequeña mentirita, de esas que no son trascendentes, no significan nada. Que si me como esto, no me lo como, si es tan poquitito, ¿cierto? No perjudica en nada, si no va a cambiar mi salud porque me como, no sé, algo que yo sé que no debería comerlo. Pero acá justamente dice lo contrario. Dice que justamente esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia, las que forjan el carácter, las que nos preparan finalmente para estar en pie cuando Jesús venga, para que cuando se desate la crisis no seamos zarandeados, no quedemos ciertos chasqueados y no quedemos tan engañados que incluso hagamos lo malo pensando que es lo bueno y que tal vez nos unamos al bando contrario a Dios, pensando que estamos de parte de Él, porque eso va a pasar en la crisis final. Y la crisis final está a puertas, está para ocurrir en nuestra generación. Tenemos que fijarnos y preocuparnos de esto. Es ahora más que nunca. En estos mismos párrafos de Palabras de Vida del Gran Maestro, se señala que debemos seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de atención fiel y concienzuda a las cosas pequeñas. Este es el secreto del éxito en todo aspecto del esfuerzo e influencia cristianos. O sea, ¿cuál es el secreto del éxito en la influencia de un cristiano? En todo aspecto del esfuerzo de un cristiano son es la atención fiel y concienzuda a las cosas pequeñas. O sea, a nadie le va a llamar mucho la atención de que yo diga que soy cristiano y resulta que me encontré, no sé, me encontré una, una chaleca, ¿cierto? Un suéter y lo devolví. Eso no es gran cosa, ¿cierto? O que soy cristiano porque a lo mejor cuando hay un disco ceda el paso, yo cedo el paso. O cuando hay un semáforo en rojo, yo paro en rojo. Eso no le llama la atención a nadie. Pero si soy concienzudo, ¿cierto? En las cosas pequeñas, aquellas que para muchos son insignificantes, que para muchos cristianos las pasan por alto, que en realidad prácticamente se confunden entre si da lo mismo, si da igual, o si no da igual. Y para muchos no, si eso da lo mismo, ¿cierto? Oye, si esto que tuviste, ¿no es cierto? ¿Qué daño hace? No, bueno, esas cosas, ¿cierto? Esas cosas que incluso muchas de ellas las sabemos nosotros nomás con Dios, son el secreto del éxito. Y dice, fíjense la palabra que usa, de todo aspecto, todo, de todo aspecto del esfuerzo e influencia cristianos. eh, Dios nos comisiona, ¿cierto? A ser discípulos. Acá está el secreto. Porque para lograrlo tiene que haber una influencia, no solamente en palabras, ¿cierto? Sino que una influencia incluso en el ambiente, en la atmósfera, imperceptible a la vista, pero perceptible, de una persona, ¿cierto? Que es pura, que es santa, ¿no es cierto? Como era Jesús, que tenía un semblante noble, ¿cierto? Un porte estupendo. ¿M? Y eso finalmente levantaba la ira, ¿cierto? De sus enemigos. Era santo. Bueno, y de qué otra forma se nos señala la importancia de las cosas pequeñas acá en Cantares, por ejemplo, versículo 15 del capítulo 2 dice, cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en cierne. A veces, cierto, lo que destruye un proyecto son cosas pequeñas. A veces lo que destruye, cierto, un propósito
una meta, son cosas pequeñas o parte con cosas pequeñas. Puede suceder, ¿cierto? De que empezando a mirar, ¿cierto? Cosa que llegó ahí en alguno de los innumerables grupos que podamos tener. Y, y después, ¿no es cierto?, nos sugieren ahí otro video, ¿cierto? Y ahora resulta que los videos que sugieren en YouTube y todo eso están a la medida, ¿cierto? Van como analizando, ¿cierto?, las cosas que a uno le va interesando, hasta que de repente sale alguno que no tiene nada que ver y uno puede finalmente perderse por esas horas pequeñas, ¿m? O por algo que comemos, ¿cierto? Por alguna mentira, por algún defecto justamente de carácter, por algo que no queremos cambiar. Si hay algo que no queremos cambiar, me atrevería a decir que he leído por ahí que no esperemos el cielo, si es que si es que eso no corresponde, ¿cierto? Si es que eso es algo, algo negativo. Debemos proponernos, ¿cierto? Fijarnos en las acciones. Debemos ser concienzudos en las acciones, estar atentos, velando. Significa que aquí hay que tener una mente no distraída, sino que una mente concentrada, porque esas son las que finalmente van a marcar la diferencia. Y ahora más que nunca necesitamos, ¿cierto?, estar preparados para marcar la diferencia, para que esa diferencia se quede marcada, se marque en nuestro carácter. Bueno, si alguien llegó recién, estoy viendo que hay gente que se está incorporando recién. Estábamos viendo que lo más noble a lo cual podamos acometer como seres humanos es a la formación del carácter, que es más importante que cualquier otro bien terrenal. Y el carácter se forma, en primer lugar, a partir de los hábitos. Y los hábitos se forman desde las acciones. Y acabamos de ver las acciones, la importancia que tienen especialmente las pequeñas. Veamos ahora los hábitos que se forman por las acciones. Bueno, los hábitos es cuando ya tenemos algo más recurrente, ¿cierto? Mm. Yo recuerdo bien, lo conté alguna vez ya, esto, que yo cuando era niño me cepillaba los dientes una sola vez al día. Y me acuerdo que mis dos padres salían a trabajar y hubo un tiempo en que me dejaban todos los días un poco de dinero. Y yo como niño, ¿cierto? Partía al kiosco de la esquina y me gastaba todo ese dinero en golosinas. Así que tenía una dentadura horrible. Y de hecho tengo casi todos los dientes cariados. Pero fue en esa época, ¿m? Antes de los 20, antes de los 15, tal vez la mayoría de las caries antes de los 13. Eh, y, y bueno, sabía que había que lavarse, supe que había que lavarse los dientes después del almuerzo, ¿cierto? Después de cada comida. Y me acuerdo que me costó mucho adquirir ese hábito, que a veces me los lavaba, después me olvidaba. Cuando no me lavaba los dientes después del almuerzo, no sentía la necesidad de lavármelos. Y después ya de mucho tiempo ya como que adquirí el hábito. Y después me pasaba lo contrario, ¿cierto? Me pasa lo contrario, que si no me los lavo, eh, me siento incómodo, ¿cierto? Y me siento como que no estoy tranquilo hasta que me los lavo. Bueno, eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Los hábitos. ¿M? Que nosotros eh, estas acciones las repitamos en forma tan continua, ¿cierto? Tan perseverante, que después si no lo hacemos nos falta, nos sentimos mal. Bueno, el primer hábito que quisiera compartir es el hábito de la oración. Aquí voy a mostrar solamente 5 hábitos, porque en realidad probablemente sean cientos los hábitos, pero es tal vez algunos hábitos que son fundamentales. Y, y lo que se nos sugiere como hábito, se nos aconseja, es consagrarnos a Dios todas las mañanas.
tener ese hábito y que este sea nuestro primer trabajo, o sea, antes que todo, consagrarnos a Dios. Me acordé de esta, ahora en esta semana, me acordé de esta cita porque pasé un día mala noche y después me quedé hasta más tarde, estaba sin, como han habido algunos días feriados, también yo estaba sin actividad laboral. Y después me levanté ya un poco tarde y empezaba a hacer calor, quería que me cundiera el día y la tentación era empezar a hacer cosas, ¿cierto? Antes de, antes de cumplir con este consejo. Y otras veces creo que me ha pasado, pero en esta oportunidad tenía muy fresco el consejo, ¿cierto? Así que preferí no hacerlo así. Y preferí seguir este consejo. Y esa es la propuesta que les hago, ¿cierto? Que este año, aquellas cosas que tal vez antes las dejamos pasar, ahora no lo hagamos. Que formemos hábitos, como consagrarnos a Dios todas las mañanas, y que este sea nuestro primer trabajo. Que nuestra oración sea, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será así cada vez más semejante a las de Cristo. Algunas frases de acá, algunas palabras de acá, las destaqué en negritas. ¿Por qué? Porque quiero resaltar, ¿cierto?, que aquí se nos propone tener el hábito. Dice, conságrate a Dios. ¿Cuándo? Todas las mañanas. O sea, que tengamos ese hábito de todas las mañanas consagrarnos a Dios. Que ese sea nuestro primer trabajo. Después, en rojo, dice, este es un asunto diario. Se nos insiste, ¿cierto?, en que sea un hábito. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Y en la parte final, en negritas, dice, nos da el resultado de este hábito, ¿cierto? Veamos que la repetición de los hábitos forma el carácter. Dice, ¿cuál es el resultado acá? Lo voy a señalar con el puntero láser, a ver si me lo permite. No, pero ahí ustedes lo ven al final, ¿cierto? Dice, sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. O sea, con este hábito, nuestro carácter va a ser más semejante al de Él. ¿Se fijan cómo los hábitos nos asemejan a Cristo? ¿Permiten la formación de nuestro carácter? Hoy día en la mañana, al final no alcancé a comentar hoy día en la madrugada, cuando el hombre cayó, ¿cierto? Cuando cayó Adán y Eva, perdieron el paraíso, ¿cierto? Perdieron la salud mental, vino la enfermedad, perdieron la paz, perdieron el trabajo ahora era distinto, ¿cierto? Pero hubo una promesa de Dios, que Él puede recrear todo. Él nos puede volver a crear, podemos volver a ese estado. Podemos asemejarnos, ¿cierto?, al hombre no caído. Podemos tener el carácter de Cristo. O sea, la meta que Dios nos propone es más sublime de lo que nosotros mismos podamos tal vez imaginar. Hay que partir por los hábitos o por las acciones que forman los hábitos. Mm. La propuesta acá es orar en la tarde, al amanecer y al mediodía, como dice Salmo 55. Fíjense que esto, cuando se estudia la Biblia, ¿cierto? Una persona que no conoce mucho la Biblia, en las primeras lecciones aparece este, este hábito. Pero la pregunta es ahora, no es para mostrar algo nuevo, si fijan, esto no es algo novedoso. La pregunta ahora, ¿estamos llevando a cabo, cierto, este consejo de la palabra de Dios? ¿O todavía, habiendo pasado
no sé cuánto tiempo, ¿cierto? Probablemente años o décadas de vida cristiana, todavía no tenemos este hábito. Acá se nos dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es una promesa, ¿cierto? Además, experimentémosla. Como Daniel, que oraba 3 veces al día, siendo la persona probablemente con más responsabilidad después del emperador o del rey, digamos, cuando estaba a cargo de Babilonia. Era el segundo. Y siendo el segundo, ¿cierto? Oraba 3 veces al día. Y uno podría pensar, bueno, si a lo mejor ese tiempo lo hubiera dedicado, en vez de orar, a preocuparse, ¿cierto?, de algunos detalles a lo mejor del imperio, alguien podría pensar, bueno, habría sido mejor todavía su desempeño, su gestión. Pero no, no es así la cosa. Habría sido peor, ¿cierto? Porque la fuerza, la sabiduría, justamente la obtenía Daniel de la comunión con Dios. Bueno, el segundo hábito importante, ¿cierto? Que, que quisiera compartir es el de estudiar las escrituras. A veces es muy lindo, ¿cierto? Y muchos sabemos de memoria, es Josué 1:7 y Josué 1:9, cuando dice esfuérzate, ¿cierto? Y sé valiente, o esfuérzate y sé muy valiente. Pero Josué 1:8 no es menor. Fíjense que dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá se nos propone un hábito también, un hábito que el libro de la ley, ¿cierto? La Torá, actualmente ampliado al Antiguo y Nuevo Testamento, no se aparte de nosotros, de nuestra meditación, ni de día ni de noche. O sea, yo lo que entiendo acá es que debiéramos dedicar tiempo para meditar en las escrituras en el día y en la noche. Puede ser, por ejemplo, en la mañana y al ocaso, ¿cierto? En el horario vespertino, meditar en él. Y acá dice que si hacemos este hábito, ¿cierto? Si tenemos este hábito, ¿cierto? Que no se aparta, o sea, que es un hábito, se fija en algo que no se aparta, que es permanente, dice que vamos a lograr para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él. O sea, si meditamos en este libro, vamos a guardar y hacer conforme a lo que dice este libro. O sea, nuestro carácter va a ser transformado. ¿Se fijan cómo los hábitos forman el carácter? ¿Cómo la Biblia lo está diciendo? Aunque a veces necesitamos, ¿cierto? Esa simpleza del espíritu de profecía para entenderlo, pero aquí en la Biblia lo dice, que si hacemos ciertos hábitos, tenemos una consecuencia en nuestro carácter. En este caso, guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro. Y si hacemos eso, ¿cómo irá a ser nuestro carácter? Porque el carácter de Dios, ¿cierto? Es su palabra. La ley es el carácter de Dios. Y si nosotros acá, si nos dice que si de día y noche, ¿cierto? Meditamos en él, vamos a hacer todo lo que está escrito en el libro. Y haremos prosperar nuestro camino. Y todo nos saldrá bien con ese hábito, que podemos comenzarlo ahora, ¿no es cierto? Está partiendo el año. De hecho, este es el primer sábado del año. La primera semana completa viene ahora. La primera semana del año. En la educación cristiana, página 178, dice, sobre todo, tomad tiempo para leer la Biblia, el libro de los libros. Un estudio diario de las escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la mente. Nuevamente nos habla de hábitos. Un estudio diario, todos los días. ¿Y qué logra con eso?
nos transforma, nos santifica y nos eleva. ¿Se fijan? Hábitos, carácter. Acciones, hábitos, carácter. Tercer hábito, cuidar los pensamientos. Acá tenemos que ser dirigentes, ¿cierto? Porque acá los pensamientos se pueden ir en cualquier momento. Hay que traerlos a las cosas buenas, ¿cierto? A cada instante. Pueden venir pensamientos que no corresponden estando descansando, en la cama, haciendo acciones, ¿cierto? Manuales, caminando, desplazándose. Tiene que ver con el uso del tiempo también. La propuesta es que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la propuesta. Pensar en esas cosas. ¿Es novedoso esto? No, no es novedoso, ¿cierto? Uno de los versículos más maravillosos que muchos seguramente lo sabemos desde que llegamos prácticamente al mundo cristiano. Pero la propuesta es aplicarlo, ¿se fijan? Aplicarlo. Jesús dijo a los fariseos, lo que ellos digan que ustedes hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, esto haced, nos dice el apóstol. O sea, hacerlo, no solamente encontrarlo bonito, ¿cierto? Porque es lindo leerlo y nos da nos eleva la mente al leerlo, ¿cierto? Pero hacerlo es para hacerlo, además de leerlo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente, ¿cierto? Es un hábito que se nos propone y el Dios de paz estará con nosotros. Mm. Cuarto hábito, el uso del tiempo. En Efesios 5, 15 y 16 se nos aconseja mirar con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Significa que en vez de trabajar 8 horas diarias, trabajo 14 horas diarias? ¿Significa que en vez de tener un trabajo, tengo 3 trabajos? ¿O, o me dedico, ¿no es cierto?, a sociabilizar porque las otras personas necesitan de mí todo el tiempo? ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Acá hay unos pasajes en este sentido. Lo voy a leer, porque nos da una idea de a qué se refiere, ¿cierto? La pluma inspirada o la inspiración cuando se nos aconseja usar bien el tiempo. Unos pocos momentos aquí y unos pocos allí que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto, en horas, perdón, las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en los tranvías o en el tren o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida o de quienes llegan tarde a una cita, si tuvieran, perdón, si tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse? Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. Aquí se nos propone, ¿cierto?, usar los fragmentos de tiempo, aquellos tiempos, por así decirlo, muertos,
que en vez de desperdiciarlo, ¿cierto?, en una charla sin objeto, yo me pongo a comentar algo, ¿cierto?, que no es ni bueno ni malo, por así decirlo, o que, pero que hay algo mejor, ¿se fijan? Que uno podría hablar cosas más elevadoras, o, o esos minutos que a veces se alargan y se estiran en la cama, ¿cierto? Cuando a lo mejor no hemos descansado lo suficiente, pero donde se mal invierte el tiempo. O cuando pasamos viajando, dice acá, ¿cierto? Cuando esperamos la comida, ¿m? Cuando alguien llega tarde a una cita, ¿m? O en cuántas oportunidades se nos propone usar esos fragmentos de tiempo. Yo escuchaba una vez un pastor, un buen pastor, eh, y él sabía harto, sabía mucho, y él decía que en el baño, ¿cierto? Eh, tenía a la mano un libro. Entonces, cada vez que él iba, ¿no es cierto?, al baño a hacer sus necesidades, él tomaba ese libro, ¿cierto? Y ahí leía un poco. Bueno, de eso se trata, ¿se fijan? De esos tiempos en que podemos aprovecharlos mejor, esos fragmentos de tiempo, ocupémoslos mejor. Y si no tenemos un libro, acá dice, pensar cuidadosamente también, meditar, si meditar también es lo que Dios quiere. Y fíjense que dice que una cuidadosa economía del tiempo nos capacita. O sea, esto es parte de la educación, ¿se fijan? Nos capacita. O sea, alguien quiere capacitarse, muchas veces pensamos que para capacitarse, ¿cierto?, hay que ir a una institución de educación. Pero acá dice que el buen uso del tiempo, la economía cuidadosa del tiempo, nos capacita para adquirir conocimientos y la disciplina que nos calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. Este es un hábito, ¿se fijan? Un hábito que poco a poco nos va capacitando. El hábito de usar bien el tiempo. Otro hábito, la actividad física. No traje ese párrafo, no lo incluí acá, pero hay párrafos que, citas que dicen que debiéramos hacer actividad física o un trabajo físico. Waldo, no sé, se quedó pegada la imagen, no te escucho. ¿Los demás hermanos escuchan a Waldo? No, No, hermano, yo pensé que era yo. Pensaba que era yo la que no tenía señal. Ah, Ah, perfecto. ¿me Vamos a esperar escuchas? entonces a Waldo. Sí, ahora sí, Ahora quedaste en sí. el ejercicio físico, en el quinto hábito. Sí, ahí Ya, quedaste. sí, les pido que me esperen un minutito, si alguien está grabando, que pause la grabación, porque estoy acá en naturaleza. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, fíjense que el mensaje, continuamos, ¿cierto? El mensaje de perseverar en la actividad física, alguien podría pensar que es para personas jóvenes, ¿cierto? O para personas que ya tienen un poco, están más o menos ejercitadas. Pero fíjense que este mensaje es para todos, incluyendo las personas débiles. Acá en el libro Consejos sobre Salud, página 197, se señala, las personas débiles e indolentes no deben acceder a su inclinación de mantener inactivas, de mantenerse inactivas, privándose así del aire puro y la luz del sol. Más bien necesitan hacer ejercicio al aire libre, caminando o cultivando el jardín.
Así que este mensaje es para todos. Todos podemos movernos un poco más de lo que nos movemos. Y creo que probablemente de acá haya muy pocos, o tal vez ninguno, que, que no les beneficie, ¿cierto?, hacer algún ejercicio más, o moverse un poco más, o de alguna manera tal vez distinta. Por supuesto que si tenemos actividad en el jardín o una caminata, estamos en la línea, ¿no es cierto?, de los ejercicios que más se recomiendan. La siguiente, por favor. Eh, Fíjense que el ejercicio de caminar, siempre que se lo pueda hacer, es el mejor remedio para los cuerpos enfermos, porque mediante él se ejercitan todos los órganos del cuerpo. Bueno, esta cita algunos a lo mejor ya la han escuchado, ¿cierto? Pero no deja de sorprender que el mejor remedio, o sea, algo categórico, ¿cierto? ¿Cuántos remedios o llamados remedios, ¿cierto?, habrán en el mundo? ¿1000, 10.000, 100.000? Bueno, acá se nos dice que el mejor remedio para los cuerpos enfermos es el ejercicio de caminar, siempre que se lo pueda hacer, porque él ejercita todos los órganos del cuerpo. Entonces, se nos propone como hábito también, el hábito, ¿cierto?, de caminar. Eh, Hay algunas caminatas que son en momentos especiales. Por ejemplo, la caminata después de alimentarse. La caminata después de comer, ¿cierto? Nos ayuda a la digestión, nos favorece la digestión. Algunos le llaman caminata digestiva, pero puede que con eso no sea suficiente. Ahí nos habla de 15 minutos después de comer. Son hábitos, se fijan, que tenemos que ir incorporando. Cuando vemos la cantidad de hábitos que hay, eh, vemos la necesidad de organizarnos, ¿se fijan? De programar el día, de ordenar bien el tiempo y aprovecharlo bien. Pero para cada hábito se nos promete un resultado. Y los buenos hábitos, ¿cierto?, forman el carácter. Eh, la siguiente, por favor. Veamos la última parte entonces, el carácter. La siguiente. En Lucas 13:24 se nos señala: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Hay un camino que es sin esfuerzo, que es ancho, ¿cierto? Nos dejamos llevar por lo que nuestra mente quiera llevarnos, por lo que nuestros sentidos nos sugieran, ¿cierto? Por nuestros gustos, por lo que no sea incómodo para el resto, por lo que todos hacen, ¿cierto? Por lo que dice otra persona, por lo que está de moda, por los patrones culturales, ¿cierto? Por los paradigmas. Esa es es la puerta ancha. Pero la puerta angosta, ¿cierto? La única que lleva al reino requiere esfuerzo. Hay que esforzarse. ¿Y por qué hay que esforzarse? Porque hay que negarse, se fijan, a todo lo que es un poco natural, a este cuerpo de muerte que tenemos, a este cuerpo perverso, a esta naturaleza perdida que tenemos. Por eso requiere esfuerzo, porque hay que luchar contra el yo. La siguiente, por favor. La siguiente. Acá, de una manera más sencilla, se menciona esto en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 266. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. ¿Cómo se desarrolla este carácter? Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. O sea, la batalla que hay que pelear no es contra el que me ofendió, ¿cierto? No es contra el dirigente, ¿cierto? El político, el vecino, el compañero de trabajo, la persona que está haciendo cosas que no corresponden o que tiene actitudes que nos ofenden.
Acá la batalla, ¿cierto? Ruda y severa es contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias heredadas. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Wow. No permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Y nosotros, ¿qué es lo que somos? Ciegos, ¿se fijan? Nosotros tendemos a pensar que estamos bien. O sea, nosotros en la medida que más nos alejamos de Dios, más perfecto y justo nos consideramos. Pensamos que somos ricos y que nos hemos enriquecido y que de ninguna cosa tenemos necesidad. Yo saben que cuando empecé a estudiar la Biblia, me pasó algo que no era tan normal, que debiera pasar lo contrario, pero yo recuerdo que yo no me encontraba malo, porque claro, yo no fumaba, no tomaba, o si lo hacía como un poco así como para no parecer extraño, ¿no? Pero dejaba por ahí el vaso, ¿cierto? No era que me gustara, ni que me lo encontrara bueno, ni de sabor, ni de opción. No me gustaba mucho ir a ninguna de estas cosas, excepto que en el mundo considera que son como pasarlo bien. Entonces, claro, si uno se compara, ¿cierto?, con los pares, con el mundo, uno puede considerarse perfecto, pero a la vista, ¿no es cierto?, de la revelación del Espíritu Santo, no tenemos que permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, ¿cierto?, esas falencias. Y en la medida que más cultivemos el hábito de meditar en la palabra de Dios, más podremos detectar, ¿cierto?, nuestras deficiencias. Y en la medida que más meditemos, ¿cierto?, en la vida de Cristo, especialmente en las escenas finales, más, ¿cierto?, vamos a ver nuestra pobre condición. Y ninguna de ellas debe quedar. Por lo tanto, la batalla que tenemos es corta, se fijan, es dura, es grande y es de poco tiempo, porque no nos queda mucho tiempo. La siguiente, por favor. Pero tenemos esperanza, ¿cierto? Podemos seguir el consejo o el ejemplo de vida del apóstol Pablo, que nos decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué gran apóstol, ¿cierto? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos esta oportunidad ahora que estamos comenzando el año. Olvidar ciertamente, qué lindo que diga ciertamente, es como decir, yo me olvido de lo pasado, pero de verdad que me olvido lo que queda atrás, ¿cierto? Porque atrás cometí muchos errores, ¿cierto? Hice cosas buenas y malas. Bueno, me olvido. Me extiendo a lo que está por delante, ¿cierto? En este caso, lo que está de hoy en adelante, y coincide, ¿cierto?, que estamos a inicio de año. Me extiendo a todo este nuevo año y a lo que viene. ¿Para qué? Para proseguir a la meta, con más fuerza, ¿cierto? Con más decisión, con mayor esfuerzo, acordándome, ¿cierto?, de cada acción, ¿cierto?, preocupándome, velando por cada acción, cultivando nuevos hábitos, si no los tengo, perfeccionando aquellos que a lo mejor están en ciernes e incorporando, ¿cierto?, los que necesito. Y sigo, ¿cierto?, a la meta, al premio, porque hay un premio, ¿cierto?, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La invitación, ¿cierto?, es a no hacer de este año un año común, así como en el entorno profético no es, no va a ser un año común, porque ningún año que venga de aquí en adelante va a ser común, estamos cada vez más cerca, que tampoco, lo cierto, nuestra vida sea común, sino que avancemos más rápido incluso que lo que avanzan las profecías, para que nuestro carácter, cierto, en el día en que Jesús aparezca, sea un carácter puro, que podamos, cierto, ser de esas personas que están en pie,
y que siguen al Cordero por donde quiera que va, que tienen al Cordero escrito en sus mentes, ¿cierto? Y que en su mente aparece la palabra santidad Jehová. Bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Waldo, ¿será posible que termines esta parte con una oración? Nos vamos a poner de rodillas y después si puedes quedarte con nosotros para los comentarios y preguntas, por favor. Sí, oremos. Padre nuestro, Señor, te damos enormes gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de olvidar, Señor, lo que quedó atrás, lo pasado, los errores, Señor, los pecados. Tú los puedes, muchos los has perdonado, Señor, y aquellos que no hemos confesado, que no nos damos cuenta, muéstranoslo, Señor. Ayúdanos también a esforzarnos para analizarnos rigurosamente y dejarlos atrás y proseguir, Señor, a la meta, a ese supremo llamamiento, Señor, porque hemos sido llamados, Señor, en Cristo Jesús, y que nuestros caracteres no sean para desilusión, sino que sean caracteres elevados, Señor, nobles, puros, santos, Señor, que tengamos esa semblante puro, resplandeciente, especialmente a medida que avanzan los días, Señor, hasta la eternidad. Señor, no lo merecemos, pero te lo pedimos en este momento y para este año, Señor, y el resto de nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Invitamos a los hermanos a que si quieren hacer algún comentario o pregunta respecto al tema, escriban en el chat, no activen su micrófono, en el chat escriban y yo creo que Waldo tendrá la mejor disposición para poder comentarlo o responder las preguntas. Waldo, ¿estás en Sí, condiciones de poder hacer un resumen, numerar cuántos fueron la importancia de estos, de las acciones, los hábitos? ¿Cuál es el número de los hábitos? ¿Podemos repasar uno por uno, nombrarlos nomás? ¿Estás en sí, condiciones? por A ver, supuesto. el uno Bueno, era buscar a Dios, ¿cierto? A primera en hora de la oración, mañana, pero sí. en Conságrate oración. a Dios. Exacto. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, ¿cierto? Y cada vez nos iremos pareciendo más a Jesús. Perfecto. Eh, Número dos. sí, dentro de ese mismo está el hábito de orar 3 veces en el día, o sea, el hábito de Ah, la ya. oración. Número 2, meditar en en la palabra de Dios, ¿cierto? Estudiar las escrituras de mañana y al anochecer, o al atardecer, digamos. 2 veces en el día por lo menos, como aparecía en Josué 1:8. De día y de noche, ¿cierto? Meditarás en él. Decía, no se apartarán de ti las palabras de este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El tercero era los pensamientos. Todo lo bueno, ¿cierto? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad, ¿cierto? El cuarto era aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien el Efesios tiempo. 5, Efesios Eh, 5:16. Sí. sí. Y eh, El ejercicio el último físico. es, bueno, el ejercicio, ¿sí? El ejercicio, la actividad física. Y la verdad es El que camino. por ahí mencioné que podría ser cientos, porque por tiempo no mencioné muchos. Por ejemplo, guardar bien el día sábado. Ese es un hábito que es esencial. Eh, hay una cita que dice que algunas personas de los que esperaban a Jesús, ¿cierto? Se fueron apartando del camino y, y le preguntan, ¿cierto? No sé, le preguntan a Dios, ¿qué pasó con estas personas? Y la respuesta es que no guardaban bien el sábado. O sea, nos podemos perder la vida eterna sabiendo lo que hay que hacer, pero no haciéndolo. En este caso, no guardando bien el sábado. Hay otro hábito que se nos sugiere, por ejemplo, es guardar bien los márgenes del sábado. O sea, cuando empieza el sábado y cuando termina, con la vida, ¿cierto?, actual y yo creo con la vida del ser humano, a veces cometemos ese error, ¿cierto? Por lo menos es común.
de no preocuparnos bien de los márgenes del sábado. Recibir el sábado es otro hábito. Antes de que entre el sol, ¿cierto? Ya empezar a recibir el sábado. O otro hábito, por ejemplo, que tampoco lo coloqué, es, dice, de toda palabra ociosa que hay que dar cuenta. O sea, de repente cuando uno, no sé, se pega, ¿cierto? Y dice una mala palabra, o este tal por cual, o la que uno tenga en la mente, ¿cierto? Si es que tenemos ese mal hábito, eh, o cualquier otra palabra, ¿cierto? Un garabato o palabras que no correspondan, eh, dice que también debemos dar cuenta, así que también esos son hábitos. Otro hábito, por ejemplo, es el de acostarse, estar durmiendo a las 10 de la noche. Eso lo ha comprobado la ciencia y hay una cita que no está muy a la mano, ¿cierto? En los libros comunes, pero hay una cita de Ellen White que se nos dice eso, que debemos estar a las 10 de la noche acostarnos, estar durmiendo a esa hora, que las horas entre las 10 de la noche y las 12 de la noche reparan el cuerpo, o sea, descansan el cuerpo el doble que las horas después de medianoche. Otros hábitos, por ejemplo, el hábito de ir a la naturaleza. Jesús iba, ¿cierto?, a un lugar desierto y allí oraba. El hábito de levantarse muy temprano en la mañana, Jesús lo hacía. Y yo creo que así podemos, el hábito de los hábitos alimenticios, podemos enumerar, yo creo, un sinnúmero de hábitos. Tal vez incluso quienes estén escuchando, ¿cierto?, pueden ayudarnos y colocar más hábitos ahí en el chat, ¿cierto? Para que vayamos nosotros compartiendo, porque creo que a inicio de año, ¿cierto? Es un buen momento para proponerse, mejorar, ¿cierto? Y adquirir aquellas cosas en las que hemos fallado. Está clarísimo, Waldo, te agradezco. La hermana Marjorie dice bendiciones. ¿Qué quiere decir consagrar? Y después dice, disculpe, el carácter, ¿cómo se forma? No la entendí bien. ¿Será que consagrar, cuando la sierva del Señor dice, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer hábito, será reconocerlo a Él, demostrarle a Él nuestra necesidad, de que lo necesitamos a Él en todo, en todas las áreas, y que buscamos en Él la sabiduría y que nos rendimos a su voluntad? No es solo eh, escuchar su voluntad, sino que además rendir mi yo, mi voluntad a Él, el consagrarme. No sé, Waldo, ¿qué es lo que es para ti el consagrarse a Dios cada mañana? Sí, es rendirse a Dios, aparte de estudiar la escritura y todo eso. Eh, eh, dice, hazme enteramente tuyo, dice. Eh, tómame como enteramente tuyo. Eso significa me rindo a ti. Toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. O sea, cada mañana hay que entregarse a Dios, que es el mayor acto de que podemos hacer nosotros, ¿cierto? La entrega, la elección, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer y hay que hacerlo cada mañana, hay que hacer ese hábito. Claro que sí, concuerdo contigo, Raúl. A mí lo que me gusta es cuando dice de que el Señor también puede cambiar nuestros planes. Yo puedo tener unos planes para este día, voy a hacer esto, lo otro, pero Ujú. al Señor nos presenta un imprevisto y yo debo estar dispuesto a cambiar mis planes, si el Señor así lo dice. Sí, así es. Somete todos tus planes a Él para ponerlo en práctica o abandonarlo. Yo tenía hoy día el plan de hacer tal cosa, pero resulta que el vecino me está pidiendo ayuda o hay una emergencia y debo entender que, como dice, según te lo indicara su providencia, debo entender que eso me lo está indicando el Señor y yo, porque es servicio, y yo debo estar dispuesto a abandonarlo, ser flexible. Exacto. Dios nos habla, dice la palabra inspirada, la inspiración a través de las escrituras, de la naturaleza y de la providencia. Yo pensaba en eso, me pasó algo aquí en la casa. Eh, Hay una parte de la casa que no está cerrada, que es como lo que le llaman una logia, que es un lugar así como para guardar, y que por el diseño que tiene la casa no tiene una puerta, sino que tiene como un cierre nomás, y se están metiendo los ratones por ahí abajo.
Y yo no sé por dónde los ratones pasaron al... Es una casa de 2 pisos. Pasaron como al entrepiso, digamos, o sea, al, al, al espacio que hay debajo del piso, el segundo piso. Y, y me mordieron debajo de la tina. No, no pasaron al interior de la casa, pero se metieron ahí ese espacio que está debajo de la tina, que está cerrado. Y me mordieron el sifón. Lo mordieron tanto que el agua se filtraba por ahí. Y también mordieron el, el desagüe del water del WCS, del excusado, del inodoro que está en el segundo piso. Y a tal punto lo mordieron que el agua se filtraba también, hasta el primer piso, y fue un desastre. Eh, pero yo pensaba en eso, en la providencia, porque ahora me veo en la necesidad de cerrar ahí. Lo que estaba así, como ese cierre que tenía mal, como una cortina, ¿no? Una cosa así, de madera. Voy a tener que cerrar ahí y pensaba que a lo mejor es la providencia de Dios, que eso lo cierre y ahora lo quiero convertir en un dormitorio. Y a lo mejor es la voluntad de Dios que fuera así, y que todo esto más este chascaro, porque hubo que desarmar ahí un montón de cosas para poder llegar a esos tubos que estaban ahí metidos entre medio de las paredes. A lo mejor es justamente la providencia de Dios, como tú dices, Raúl. Correcto, o sea, el conságrate es estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor, esté yo de acuerdo o no esté yo de acuerdo. Eh, por ejemplo, si yo estudio su palabra una mañana y el Señor me dice que hay que salir de la ciudad e irme al campo, puede que yo diga, no, pero ¿por qué me voy a ir al campo si acá estoy re cómodo, tengo buen trabajo, estoy bien? El consagrarse es rendir mi voluntad y decirle, Señor, la verdad es que yo no quisiera irme al campo, pero si tú lo pides por fe, yo lo voy a hacer. Y el Señor va a abrir las puertas. Consagrarse es lo que dijo en los testimonios al principio Waldo. No sé si lo escuchaste, la hermana Julia, también la hermana Noldis, el tener que perdonar. Sí, eh, lo escuché. es un mandato. Y si es un mandato, aunque a veces me duela o no quiera o me resista, hay que hacerlo. O sea, al final, consagrarse a Dios es rendir mi voluntad a Él, pero Exacto. en la práctica, no de boca para afuera. Ujú. Si yo escucho que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, y en la reforma pro salud el Señor me dice, por ejemplo, aunque los científicos dicen que la carne es el mejor alimento y que la dieta keto y lo demás y todo lo que los científicos puedan decir, pero si hay un escrito está y la sierva del Señor dice que los hijos de Dios no deben estar comiendo carne en el tiempo del fin, yo me rindo ante eso y dejo de lado la ciencia, dejo de lado lo que el médico dice, dejo de lado todo lo que los incrédulos dicen. No sé si estás de acuerdo, Waldo, que eso es consagrarse al final, que es lo más difícil. Consagrarse no Sí, es estudiar el folleto escuela sabática, decir amén y seguir mi vida como que aquí no pasaba nada. De hecho, el consagrarse no debiera ser el estudiar el folleto, debiera ser una comunión personal con el Señor donde Él te guíe. Bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Waldo? No sé si hay algo más que agregar. sí, yo comparto tu opinión, Raúl, y creo que uno de los problemas que tiene la iglesia de la Odisea, o sea, los adventistas del séptimo día, ¿cierto? De este tiempo, es la falta de consagración. Porque el problema que tenemos, ¿cierto? Es el mismo problema que tenían los fariseos, que son el pueblo, ¿no es cierto?, señalado de Dios, el pueblo con más luz, un pueblo que maneja principios, ¿cierto? Maneja la palabra de Dios como ningún otro, pero que no practica, no practica, no practica la luz que tiene o toda la luz que tiene. Y eso es falta de consagración, porque la consagración justamente es rendirse, ¿cierto? Al yo, rendir el yo y entregarse a la voluntad de Dios. Y esos son los Amén. hábitos, ¿cierto? Esos son los hábitos que, las acciones y los hábitos que Dios quiere que tengamos. Y esa es la propuesta, ¿cierto? Que a inicio de año tengamos esa actitud, esas ganas, ¿cierto?
esa meta de aprovechar, ¿cierto? Este cambio, aunque sea de calendario, pero que es un ciclo, como decía al inicio, para proponernos, ¿cierto? Que no sea algo común. Hagámoslo nosotros, ¿cierto? Porque en algún momento tenemos que hacerlo, este cambio, porque si no nos van a pillar los eventos. Sabes que el otro día leí, o sea, vi un video, hace ayer o anteayer, no sé, que me llamó sumamente la atención. No lo quise compartir mucho porque tenía como era de una persona así que comentaba políticamente algo, pero una persona que no tenía nada que ver con religión. Era un comentario acerca de, digamos, de lo que se proyecta para el futuro en Chile. Y él hablaba, ¿no es cierto?, que se está pensando, no solamente en Chile, sino que finalmente en muchos países, pero él lo hablaba para Chile y para Paraguay. Se está pensando que todas las transacciones sean eh, virtuales, ¿cierto? O sea, todas las compras, todo sea con un respaldo de boleta electrónica, y las transacciones sean todas online, que se acabe el dinero físico. Y él decía, claro, en el fondo esto aumenta mucho la seguridad, porque en el fondo ya a todo se le puede rastrear, pero se quita la privacidad y te pueden en el fondo cortar y a impedir comprar y vender. Y así lo decía él. Entonces me llamó tanto la atención, porque está bien que uno escuche esto, ¿no es cierto?, de algún ministerio profético, algunos videos, ¿cierto?, de personas religiosas, ¿cierto?, que entienden lo que es la marca de la bestia, pero que lo diga una persona que no está comentando nada de religión y que no es una persona religiosa, que se está refiriendo a una cosa política, y que diga que se va a implementar un sistema y que lo vamos a ver, ¿cierto?, que se está filtrando esta información eh, para, para, para tener este tipo de sistema, no solamente en Chile, porque finalmente ustedes saben que esto es mundial, y que va a permitir no poder comprar ni vender. Entonces ya estamos pero ya, esto se supone que tenía que estar el 80% de los chilenos bajo ese tipo de control al 2028 y al 2030 todo. Y así en muchos países. Entonces, si ya teniendo, ¿no es cierto?, todas estas evidencias proféticas, mmm, seguimos la misma vida, entonces realmente nos vamos a ganar la perdición. Así que yo creo que ese es el cambio. Por eso la invitación también. Así es, muchas gracias, Waldo. Hay otro hábito también que es muy importante, eh, así como pregunta la hermana Marjorie, disculpe el carácter, ¿cómo se forma? No lo entendí al inicio. Y la hermana Silvana le contestó, se forma por acciones repetidas de hábitos, hermana. Hay otro hábito que Jim Homberger en el libro Escape a Dios lo explica muy bien, que es cuando termina el día, cuando uno ya está acostado antes de irse a dormir, decirle al Señor, Señor, examíname, háblame y tráeme a mi mente las cosas que no hice bien para pedirte perdón y también las cosas que te agradaron de mí, tener ese espacio antes de cerrar el día de autoexaminarse, que el Señor nos autoexamine y nos muestre el Espíritu Santo. Es otro hábito importante también que poco hacemos, sino que terminamos el día como si aquí no ha pasado nada. No sé si estás de acuerdo, Waldo. Sí, alguna vez lo leí eso, y me llamó la atención porque me acuerdo que una vez que hice como un curso, así un diplomado, había un profesor que hablaba de eso, de como que al final del día hacer una pequeña minuta de lo que uno hizo o no hizo. Y él lo hablaba como algo que a uno lo hacía productivo, porque era un profesor del área económica. Pero me sorprendió mucho cuando lo leí de la bruma inspirada. No lo he vuelto a leer, pero lo leí alguna vez. Así que, claro, son hábitos. Una vez yo hice lo siguiente, y la verdad es que me funciona muy bien. Me gustaría volver a hacerlo, pero me ha costado. Eh, Hacerme como un horario, como una planificación de la semana, para poder cumplir todos estos hábitos que uno va detectando. Porque finalmente estos hábitos son, si Dios los da, ¿cierto? Es porque en la vida que Dios propone se pueden hacer. Porque alguien podría decir, no, pero es que yo no puedo.
Entonces, si no puedo es porque no estoy viviendo, ¿cierto? La vida que Dios quiere. Ahora también si uno dice, yo no tengo esto, este hábito, o este otro, y si los hábitos forman el carácter, entonces uno puede medir el carácter de uno por los hábitos, ¿se fijan? O sea, si yo no tengo un montón de hábitos que debiera tener como cristiano, entonces, ¿qué me está diciendo eso de mi carácter? Que no es como debiera estar, ¿se fijan? Porque los hábitos forman el carácter. Respondiendo un poco también a la pregunta de la hermana. En la medida, ¿cierto?, que tengamos hábitos, acciones, ¿cierto?, repetitivas, que se convierten en hábitos, esos hábitos van a formar el carácter, ¿cierto? Y el carácter es lo que decide nuestro destino. Así que por eso hay que preocuparse tanto de las acciones, de los hábitos, porque de esa forma se decide nuestro destino. Amén, amén. Recuerdo, Waldo, cuando hace muchos años atrás yo dejé de fumar con un plan que tenía la iglesia, que era el plan de 5 días para dejar de fumar. Y recuerdo que uno de los hábitos que nos enseñaron era después de comer, de almorzar, uno típico que se sentaba en un sofá, en el sillón y se ponía a fumar. Y decían, rompan ese hábito y salgan a caminar. Para, y cuando camine, decirle, Señor, y repetir, he decidido dejar de fumar. Y decía la persona, pídale ayuda a su Dios de que le dé el poder para que le quite el deseo de fumar. O sea, son pequeñas decisiones, pero muy grandes que uno toma. Pedirle Exacto. ayuda a Dios, pedirle ayuda a Dios, romper el mal hábito de sentarse a fumar, salir a caminar y repetir la frase, he decidido dejar de fumar. En este caso, repetir un versículo, por ejemplo, porque hay poder en la palabra, ¿cierto? Ujú. Oye, Raúl, y cuando dejaste de fumar, ¿cómo te sentías? Lo que pasa es que el Señor hizo un milagro, yo siempre lo digo, porque no es que yo no podía dejar de fumar, no es que yo fumara un cigarrito y nada más, no, fumaba harto. Y la verdad es que el Señor me quitó las ganas de fumar, hizo un milagro tan espectacular que ya después yo podía ver a alguien fumando al lado mío y no me daban ganas de fumar. O sea, es un milagro espectacular. Es como el milagro del perdón también, es como el milagro de todo lo que el Señor hace por uno. El Señor realmente cuando restaura lo hace de fondo. No es una manito de gato como decimos en Chile, es realmente de fondo. A mí me quitó las ganas de fumar. Nunca más me dieron ganas de fumar y nunca más lo hice. Fue un milagro. Y ese milagro lo puede hacer el Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Pero me refiero a eso, ¿te ayudó como persona? ¿Te fue indiferente? ¿Te hizo sentir mejor? Ah, no, por supuesto, pues si ya a partir de alguien que fume se ahogaba, la nicotina, la parte económica, el gastar dinero, no, el cigarro no tiene ni un beneficio por ningún lado. Por supuesto que mi estado físico mejoró, pues pude hacer más deporte, la dentadura también, tú sabes que con la nicotina la dentadura se echa a perder. No, o sea, ¿Habrá habido un nombrar los impacto ben- en la salud mental? también, también, o sea, son hábitos que te esclavizaban al enemigo, así que también mi mente estaba más lúcida, por supuesto, Es de que, todas claro, maneras. te lo pregunto, Raúl, porque eso es lo que Dios también nos propone, ¿te fijas? En la medida que vayamos incorporando hábitos positivos y, por lo tanto, eliminando hábitos negativos, nuestra, nuestra salud mental también se beneficia, ¿te fijas? Nuestra actitud de la vida, nuestro semblante cambia, ¿cierto? Vamos a estar más contentos porque cada vez que uno va avanzando en las cosas buenas, eso genera felicidad. Y al contrario, cuando uno Mm. se enfrasca, ¿cierto?, en un mal hábito, eso nos quita la felicidad y trae depresión. Así que eh, la formación de un buen carácter, ¿cierto?, es algo noble, porque también es algo dichoso, ¿cierto? Es algo elevador, ¿m? Es algo que nos da es bienestar, ¿m? En esta vida. Amén, así es. La hermana Rocío hace una pregunta interesante. ¿Podemos encontrar lo expuesto por el hermano Waldo en algún libro de los testimonios inspirados? O sea, ¿tú te basaste en algún libro específico? Y si no es así, la presentación que hoy día tú hiciste, ¿la podrías compartir
con nosotros en el grupo para que, ya que no está en un solo libro y no estar buscándolo a ciegas, poder. Yo copié muchas citas en el grupo, pero tuve un poquito rápido, que es lógico, y no me dio para alcanzarlas todas. Pero ¿está en algún libro inspirado a la sierva del Señor lo que tú expusiste hoy día, o son de varias partes? Y si es así, si lo puedes compartir. Les voy a compartir la presentación. A ver si puedo acá en el chat y también en el grupo de... Mándamela a mí porque el grupo el sábado eh, está cerrado. Mándamelo a mí, yo lo comparto al grupo, por favor, Waldo, y le coloco ahí la presentación tuya hoy día. Y desde ya agradezco la generosidad que siempre tienes de compartirlo, porque yo sé que hay un estudio detrás, pero ese es el espíritu del Señor, no un espíritu egoísta de no compartir los estudios, sino que al revés, ser generoso. Mándamelo por favor, y así lo puede ver la hermana Rocío y todos los que queramos, ¿ya? Ya, y bueno, y comentarle al hermano Rocío que eh, hay citas sobre esto en el libro Palabras de Vida al Gran Maestro, cuando, cuando se analiza la parábola de las 10 vírgenes. Ahí hay citas que hacen referencia a esto. Eh, Ahí habían algunas citas que aparecían de las que yo mencioné ahora, que son de la página 266, que me parece que es de esa parábola, pero ahí esa parábola habla del carácter. Eh, Hay un libro también que no es muy conocido, que está de una compilación, digamos, de la hermana Huay, que se llama algo así como La formación del carácter. No me acuerdo dónde lo vi así. Y creo que está en Ellen White Readings. Creo que está ahí. Eh, y, y bueno, también y la verdad es que aparece el tema del carácter, no aparece con ese nombre en las escrituras, pero cuando se nos dice, ¿cierto? En las parábolas de Jesús, por ejemplo, cuando se nos habla de llevar fruto, se refiere al carácter. Cuando se refiere, por Mm. ejemplo, de que eh, el nombre, por ejemplo, de Jehová se refiere al carácter de Dios. E incluso cuando dice que cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Es, es como aceptando, ¿cierto? Que yo deseo tener ese carácter en mi vida, con esa actitud de Amén. entrega. Así que este tema del carácter es mucho más, aunque no aparece siempre con ese nombre, es mucho más recurrido que, que, que lo que pensamos. Ahí te mandé, Raúl, la presentación. Ahí Ya, a tu... yo lo voy a esa compartir. presentación. Yo lo voy a compartir en el grupo, sí. O sea, lo que tú nos estás tratando de decir, Waldo, de que cuando pedimos en el nombre del Señor y lo dice la sierva del Señor, algo en su nombre, es porque también estamos diciendo que anhelamos tener su carácter, no de boca, sino que de hecho, ¿cierto? Cuando pedimos algo en su Exacto, nombre. exacto. Ahí está. Cristian Azócar nos comentó ahí el nombre. Se llama La edificación del carácter, de Ellen White. Ese es el libro. Gracias, Cristian. Perfecto. La hermana Noldis nos pide ingresar al grupo. La estoy ingresando y nos dejó su número. La vamos a ingresar al grupo de WhatsApp. No sé si, Waldo, tú ves algún otro comentario, alguna pregunta que quieras tú, puedas leerla tú mismo en el chat, mientras yo ingreso a la hermana Nondis al grupo. Sí, acá hay un mensaje de nuestra hermana Patricia Lepe. Dice, las neuronas que se disparan juntas se cablean juntas. Ahí coloco una cita. Eh, una persona tarda desde 66 veces repitiendo algo para formar un nuevo hábito. O sea, los hábitos no es algo rápido de formar, ¿se fijan? Es algo que requiere esfuerzo. Y a mí me llamó mucho la atención, a propósito de la pregunta que hacía la hermana Rocío, eh, ¿por qué las vírgenes imprudentes no alcanzan a llegar, ¿cierto?, a tiempo
cuando se cierra la puerta. Porque fíjense que hay dos grupos, ¿cierto? En la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Y las vírgenes, ambas se duermen, ¿cierto? Y de repente a medianoche, ¿cierto? Escuchan un clamor, ¿cierto? Escuchan la noticia, ¿cierto? De que viene el esposo. Y todos tratan de arreglar sus lámparas. Pero el esposo va pasando. Y el esposo todavía no llega, ¿cierto? A la casa donde iba a cerrar la puerta. Si hubiera sido solamente que le faltaba una porción del Espíritu Santo, esas vírgenes insensatas podían haber pedido el Espíritu Santo en ese momento, en una oración, y hay una promesa de Dios que dice que Él está más dispuesto a dar su Espíritu que los padres, ¿cierto?, a dar buenas dádivas a sus hijos. Así que Él les habría dado el Espíritu Santo en ese instante y habrían podido entrar junto con las vírgenes prudentes. Pero ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no alcanzaron las insensatas? Porque le faltó Porque tiempo, se necesitaban el requiere un carácter, tiempo, necesitaban necesitaban tiempo ese para, tiempo. Exacto. claro. Y ese tiempo era, ¿no es cierto?, justamente para estos hábitos, ¿no?, que tenían que formar, porque el carácter depende de los hábitos, y el carácter es el que decide, ¿cierto? Como decía ahí en la primera cita que leímos, una de las primeras citas que leímos, nos decide nuestra vida para este tiempo, para la eternidad. Así que eso fue lo que les pasó. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo, ahí como decía la cita de la hermana Patricia. Necesitamos acciones repetidas para que se formen los hábitos. Y eso requiere tiempo. Y por eso no alcanzaron las vírgenes insensatas. Y por eso es que hay que partir ahora y no esperar que llegue el último momento en la O formación sea, de los cuando hábitos. llegamos al final a una gran verdad que siempre hemos hablado en este grupo, que el Señor nos ha mostrado, que para el cristiano que tiene todo el poder del cielo, el querer es poder. O sea, si yo quiero Exacto. realmente dejar un mal hábito, o si yo quiero adquirir un buen hábito, si realmente lo quiero, lo voy a poder lograr. Tanto dejar el mal hábito como lograr el buen hábito. Pero todo está en mi fe, en mi perseverancia y en que le crea al Señor. O sea, depende de mí, porque el cielo está disponible. ¿Quién Claro. lo hace? ¿Quién lo hace? Lo hace Dios y lo hace el hombre colaborando. No es solo Dios, porque si lo hiciera Dios nos forzaría, porque si Dios no nos va a forzar a decir, ya, pues déjate de fumar, por ejemplo, el hábito que tenía yo. Dios no va a decir, ya, pues yo voy a obligar a que Raúl deje de fumar. No lo hace. Yo debo colaborar. Y tampoco al revés, no es que yo tenga el poder para vencer. Voy a vencer con el poder de Dios, debo colaborar. Entonces, ¿quién da la victoria? Ambos. Dios con su poder y el hombre colaborando. ¿Algún comentario de eso, Waldo? Sí, yo estoy de acuerdo usando los canales, ¿cierto? Los canales que da Dios para ello. Eh, y sabes que a veces, a veces el pensamiento adventista no tiene, confunde un poco. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, yo veía estas cosas, porque cuando uno llega, ¿cierto?, a la palabra de Dios, muchas veces llega por la esencia, ¿cierto?, por lo más fundamental. No conoce tanto los detalles ni, ni, ni las cosas así más rebuscadas. Pero a veces me acuerdo que yo decía cosas así como estas, hay que querer, ¿cierto?, cosas así, pero como que me argumentaban cosas rebuscadas así y me confundía yo, como que algunas cosas, por supuesto yo agradezco todo el estudio que me dieron, pero algunas cosas finalmente me tendieron a confundir por hacerlo tan rebuscado, porque finalmente las cosas de Dios son sencillas, ¿cierto? Son principios sencillos, ¿sí?, que las pueden entender niños, ¿cierto? Personas en edad senil, ¿sí?, personas con distinta condición mental, y se pueden entender, ¿sí? Son principios, son cosas sencillas, se pueden explicar a través de parábolas, ¿cierto? De ejemplos de vida sencillos. Así que, claro que sí, Raúl. Perfecto. Ahí puse en el grupo, el hermano Waldo comparte el tema que presentó hoy, ¿ya? Se agradece. No sé si hay alguna otra pregunta, Waldo, ¿estamos terminando ya? Si Por tú mi tienes parte, alguna, no, por mi parte, creo estaríamos, que claro. recalcar nomás es la oportunidad que tenemos, ¿cierto? De, de proponernos cosas mejores
para este año ir en esta dirección, ¿cierto? De la formación del carácter. Podríamos decir, Waldo, que tú lo que hablaste hoy día es como el evangelio práctico, ¿cierto? Es como salgamos de la teoría, salgamos de la sala de clase y vamos a la práctica. ¿Podríamos decir Sí, eso? sí, es práctico porque si te fijas, el carácter se fundamenta en las acciones, o sea, parte de la práctica, no parte de la mera teoría. La teoría es parte de la práctica, por así decirlo, ¿cierto? Es una parte, uno tiene que meditar, ¿cierto? En la palabra, tiene que pensar las cosas, reflexionar, ¿m? Pero muchas de las acciones, ¿cierto? Son acciones ejecutables, ¿m? Ejecutables, prácticas, ¿no es cierto? Y esas también tenemos que formar hábitos, ¿m? Tenemos que hacerlas repetitivas para que se conviertan en hábitos, ¿m? Y de esa forma se plasman en nuestro carácter. No tenemos mucho tiempo, Amén. ¿m? No, mucho tiempo. No, no queda mucho tiempo, eso es una gran verdad. Aunque el mundo o muchos predicadores adventistas digan que todavía queda mucho tiempo, no queda. No sé si lo de hoy día no te impresiona, y no quiero alargarte más, Waldo, pero ¿no te impresiona de que esta bestia, este cordero, esta bestia que habla como cordero, Estados Unidos, haya entrado a un país, haya sacado al presidente vivo? Bueno, es que tiró una bomba de Nueva York y un misil, ¿no? Los entraron a Venezuela, que ya estaban preparados, o sea, no pueden decir que lo pegaron de sorpresa, y sacaron a este dictador, que todo el mundo en todo caso está feliz con eso, pero más allá de Maduro, no te da una muestra del poderío de Estados Unidos, y esa misma bestia, después cuando salga la ley dominical, va a perseguir a los hijos de Dios. Imagínate la tecnología que tiene. Por lo tanto, ¿cuánta preparación necesitamos en cuanto a confiar a Dios y salir de la ciudad, ir al campo y obedecer a Dios? No sé si quiere decir algunas palabras de eso, Waldo, o ya estamos fuera de tiempo. Sí, no, me impresiona completamente, Raúl, me impresiona completamente, porque fíjate que obviamente, bueno, por supuesto que no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que un pueblo esté sometido, ¿cierto? A personas que se toman el poder y que van en contra de los designios del pueblo. Pero me impresiona completamente porque obviamente si Estados Unidos realiza esto, no es para que después en Venezuela continúe un gobierno de la misma línea, sino que en el fondo deben tener todo calculado, ¿cierto? Eh, para que, para que un gobierno, ¿cierto? Venga a ser justamente, yo creo, de la línea contraria. Y rápidamente el mundo, ¿cierto? Se está volviendo hacia un tono contrario, ¿cierto? O sea, Trump está interviniendo, ¿cierto? En forma, eh, digamos, explícita en los países para que hayan gobiernos de esa línea, y estamos en esa fase de la profecía, en la fase, ¿cierto?, en que hay un predominio de gobiernos que supuestamente quieren volver a los valores, pero como el mundo está viciado, quieren imponer estos valores por la fuerza. Entonces, la ley dominical se va a imponer por la fuerza, o sea, para la mayoría, ¿cierto? Y si hay algún grupo que no lo quiera, bueno, no puede hacerse todo para todos. Esa razón ya se dio. Yo la escuché ahí de parte de un personero de gobierno del gobierno actual de Estados Unidos. Claro, hay que dar leyes, pero no se puede pensar en todos, pues así que la mayoría en el fondo se favorece y el resto que piensa distinto, bueno, mala pata no, pues, mala suerte, como se dice. Entonces, eh, estamos viendo lo que realmente estábamos esperando, según la profecía, que Estados Unidos está interviniendo de tal forma en los países que de la misma manera va a intervenir, ¿cierto?, para que esta ley dominical sea universal. O sea, lo está haciendo, por así decirlo, por la razón o la fuerza. Que, ¿no es cierto?, que su modo de ver las cosas actual vaya, ¿no es cierto?, eh, asimilándose por todos los países del mundo.
Y Estados Unidos tiene ese poderío. El 40% del gasto militar de todo el mundo lo tiene Estados Unidos. Así que Estados Unidos perfectamente puede hacer lo que quiere si se lo propone en todos los países. Y además encima, por si fuera poco, tiene otros aliados que hacen más del... La inmensa mayoría del poderío militar está en sus manos. Así que ellos pueden hacer lo que quieran en el mundo. Eh, Así que ya lo están haciendo. Son señales. No podemos pensar que estas cosas eh, no son señales o que son parte del día a día, que no son avances proféticos. Lo son. Así que, y fíjate qué extraño, Raúl, que haya partido el año así. Es como queriendo decir, Mm, espérense lo que se espera, espérense, ¿no es cierto?, lo que se viene para este año, porque esta es como el claro, inicio. Da la idea que fuera esa la señal también. ¿Por qué no lo hicieron al claro. término, ¿cierto?, del año pasado? Sí. Quizás cuánta sorpresa nos depara este año 2026 y por eso la invitación que el Señor nos hace a todos es que estemos preparados espiritualmente con todo lo que tú hablaste hoy día, la importancia de las pequeñas acciones, de los hábitos, pero también una preparación física, igual como el Señor Jesús dijo en Mateo 24 sobre el diluvio. La preparación física es salir de las ciudades y no la fe falsa que dice, no, Dios me va a cuidar aunque yo le desobedezca, no salga de las ciudades o voy a salir al final cuando ya estén prácticamente sitiadas las ciudades, salga la ley, ahí voy a salir. No va a poder. Obedecer hoy día a Dios es lo mejor para que estas fuerzas del mal, como es esta bestia de Estados Unidos y el papado, eh, estén lo más lejos posible de nosotros. Y de hecho la sierva del Señor dice que el campo es un velo protector para los hijos de Dios. No seamos porfiados, no nos quedemos en la ciudad y después nos lamentamos. Ya, Waldo, ¿quieres decir las últimas palabras? De ya dar las gracias por tu estudio, por haber compartido y por favor, si después de las últimas palabras nos ponemos de rodillas y tú haces la oración final. Sí, se me viene a la mente respecto a lo que acabamos de comentar. Hay una parte en la Biblia, me parece, me confirma esto si es así o no, pero me parece que cuando sale Lot de Sodoma, se le dice corre por tu vida, ¿o no? Así es. ¿No? Así es. Y, y- y lo tienen que tomar en brazos. O sea, imagínate la misericordia de Dios. Uno va a decir, ah, yo quiero ser Lot, yo quiero salir de las ciudades, que los ángeles me tomen en brazos. Hermano, ¿usted entiende lo que significa el salir al final como salió Lot? La esposa se perdió, quedó convertida en estatua. La hija depravada. Los hijos que quedaron en Sodoma, que se rieron de Lot, murieron todos. ¿Será que eso es lo que quiere un verdadero hijo de Dios? ¿Esa desgracia para la familia? Yo creo que es insostenible, ¿o no, Waldo? Esperar eso. Es tremendo. Es tal cual este tiempo. Las pobres niñas, ¿cierto? Con menos tecnología de la que hay ahora, me refiero a las hijas de Lot, ¿cierto? Las pobres hijas, ¿no es cierto?, se corrompieron y se pervirtieron. Solamente con el contacto en una ciudad. ¿Cómo será ahora, cierto? Que aparte de ese contacto en las ciudades, ¿cierto? Una persona puede estar, si quiere, por decir algo, 20 horas al día, ¿cierto? Mirando el teléfono, porque se exagera con el teléfono. Si no estoy hablando, yo creo que hay personas en el mundo que están pegadas 20 horas en el día en el teléfono. Y si fueran 10, bueno, Bueno, es lo mismo. ese es uno de los Eh, motivos, Waldo, disculpa, ese es uno de los motivos por qué el día sábado nosotros cerramos el grupo de WhatsApp, porque ya es demasiado lo que manda la gente. No digo que esté mal, pero ya uno se satura y uno ya quiere tener descanso, paz en el Señor, ya no necesita más versículos, más sermones, más cosas. Entonces, el grupo de WhatsApp que tenemos es abierto, pero el día sábado lo cerramos para que uno pueda, ya estuvo la madrugada, hoy día en la mañana, la hermana Patricia, a las 5:30 de la mañana. Ya ahora el sermón tuyo que estuvo buenísimo, pero después ya hemos compartido los versículos, pero ya después dar un descanso para soltar el teléfono por último. No sé si estás de acuerdo, pero no o sea, vivir mira, pendiente del es que, teléfono. claro, es que lo que tú dices es paradójico porque si uno incluso se puede cansar del teléfono, ¿no?, con cosas buenas, por así decirlo, ¿cierto? Versículos, videos, ¿no es cierto?, que sean constructivos. ¿Y qué será, cierto?, con el uso del teléfono para cosas malas, ¿no?, o para cosas triviales, ¿no? O sea, es mucho más el efecto que produce, ¿te fijas? Entonces,
Entonces, mi mensaje final sería, como me comentabas tú, sería corre por tu vida. Ese sería el mensaje final. Corre por tu vida. Estamos en la quemada. Estamos en la quemada y lo digo por mí mismo y que nos concienticemos, ¿cierto? Para que esto no sea solamente una reflexión de momento, ¿cierto? De un tema, de un día sábado, sino que podamos, como tú también mencionabas, ¿cierto? Llevar todas estas cosas a la práctica. Porque por todos lados estamos en los descuentos de la crisis. Estamos en los descuentos. La crisis, yo no me siento libre, así como no me siento libre de colocar una fecha, no me siento libre de no colocar un tiempo, porque la mala Huay sí nos sujeta a un rango de tiempo. Y yo por eso me atrevo a decir que en esta generación va a suceder y que estemos preparados. Eso. Amén. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias a cada uno de los hermanos. Ahí ingresé a la hermana Karen también al grupo que pidió, al grupo de WhatsApp. Y solamente mi pedido es que el Señor nos saque la venda de los ojos, que rompa ese hechizo satánico que tiene sobre los hijos de Dios y que podamos entregarle todo a Él y consagrar nuestra vida a Él. Me voy a poner de rodillas, los que quieren me acompañan. Waldo, por favor, tú haz la oración final y desde ya muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya, oremos. Padre nuestro, Señor, necesitamos de ti, Señor, en cada momento. Quisiéramos pedirte que nos ayudes a vivir la vida sabiamente, que podamos velar, Señor, y estar atentos, Padre, a las acciones, a cada instante, Señor, a no distraernos, a no irnos por lo que nuestra mente nos lleve de forma natural, sino que a enfrentar esa lucha, Señor, contra el yo, contra nuestras tendencias adquiridas y heredadas, hacer ese esfuerzo, Señor, a enfocarnos en lo más noble, que es la formación del carácter, que no nos distraigamos, Señor, con otras posesiones y que, Señor, podamos adquirir nuevos hábitos en el día a día, en este año, eh, Señor, que vayan en la línea que tenemos que avanzar y que podamos, Señor, avanzar más rápido que estos movimientos finales, Señor, en el mundo, de tal forma de poder estar listos. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Waldo. Que el Señor te siga bendiciendo. Realmente el Señor te está usando como instrumento. Decirle a los hermanos que si quieren volver a escuchar este mensaje, lo grabó la hermana Daisy Jacobo de México y pronto lo va a subir Lidia Rojas Chamorro a su grupo de WhatsApp, a su canal. Gracias a todos, que tengamos un bendecido sábado y que podamos reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Bendiciones, un abrazo, gracias, chao. Gracias, bendiciones.